Durante años la política chilena nos prometió control. Control de las fronteras, control de la migración, control del crimen, control del Estado, control de aquello que entra y control de aquello que sale del país. Control de aquello que también amenaza. Pero entonces aparece una pregunta brutal. ¿Qué ocurre cuando el propio Estado no puede responder con certeza dónde están los niños que él mismo autorizó a ingresar? No estamos hablando solamente de Haití. No estamos hablando solamente de inmigración, no estamos hablando solamente de vuelos charter, estamos hablando de algo mucho más profundo, la diferencia entre registrar una vida y protegerla, porque el poder moderno muchas veces no controla la realidad, controla los papeles que dice que la realidad está bajo control, y cuando la realidad se sale del papel, el poder queda expuesto. Esto es Anatomía del Poder. Durante los últimos días, Chile comenzó a mirar uno de los casos más delicados de los últimos años. Niños y niñas adolescentes haitianos que ingresaron al país bajo la figura de reunificación familiar, vuelos charter, adultos acompañantes, domicilios declarados, permisos, registros, instituciones y una pregunta que debería ser simple pero que se volvió profundamente incómoda. ¿Dónde están? Pero hay que partir con precisión, porque en este caso una palabra mal usada puede cambiar completamente el sentido de esta historia. No podemos afirmar como hecho cerrado que todos esos niños están desaparecidos. Eso todavía no es acreditado. Lo que sí está acreditado es que hubo menores que no fueron encontrados en los domicilios que se registraron. Hubo niños cuyo paradero no estaba verificado por el Estado. Hubo una falla de trazabilidad y esa diferencia sí que importa. Porque una cosa es una desaparición confirmada y otra cosa igualmente grave es que el Estado no pueda acreditar dónde están los niños que ingresaron por un procedimiento supuestamente legal. Esa es la grieta. Ahí comienza el capítulo de hoy. Según los antecedentes conocidos, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal por un eventual delito de tráfico de menores vinculado a vuelos charter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre del año 2025. La Fiscalía abrió una investigación, Contraloría levantó alertas y la Policía de Investigaciones comenzó a buscar. Los municipios también empezaron a verificar domicilios y de pronto una historia que parecía administrativa se convirtió en una emergencia institucional. Pero el verdadero problema no empieza cuando la noticia aparece en televisión. El verdadero problema empieza mucho antes, cuando el sistema creyó que bastaba con tener papeles, porque pensemos en esto. Habían permisos en mano, habían solicitudes, habían adultos responsables, habían domicilios, habían vuelos, habían registros, hubo instituciones que debieron haber mirado, hubo organismos que debieron coordinarse, había una arquitectura completa del control. Y sin embargo, cuando Contraloría fue físicamente a terreno, una parte importante de los menores revisados no estaban donde el sistema decía que debían estar. Entonces ahí aparece la pregunta central de este capítulo. ¿Cuándo el poder empezó a confundir registro con control? Porque un registro no cuida, y en eso estamos claros. Una dirección tampoco protege, un permiso no garantiza trazabilidad, y un adulto declarado no necesariamente acredita un vínculo familiar. Un vuelo autorizado no demuestra que todo el proceso está bien construido. Y ese es el problema de una de las grandes ilusiones que tiene el poder moderno. Creer que porque algo está documentado, está controlado, pero la realidad no funciona así. La realidad vive en casas hacinadas, en piezas arrendadas, en familias que se cambian de domicilio, en migrantes que no dominan el idioma, en niños que cruzan países, en adultos que pueden acompañar sin ser realmente responsables, o en oficinas que no conversan entre sí, en sistemas informáticos que no se conectan, en formularios que quedan archivados mientras la vida sigue moviéndose allá afuera. Y ahí aparece lo más delicado, porque el caso de los niños haitianos no expone solamente al Estado a una falla,
expone una forma de operar del poder, un poder que muchas veces funciona por capas. Una institución autoriza, otra controla, otra fiscaliza, otra recibe información, otra protege, otra investiga, otras reaccionan. Y cuando algo sale mal, todos tienen una parte del proceso, pero nadie parece haber tenido el control completo. Ese es el verdadero mapa del poder. No una sola autoridad, no una sola oficina, no un responsable evidente, sino una cadena institucional donde cada eslabón puede decir que hizo su parte, pero el resultado final muestra que algo igualmente se rompió. Y eso es profundamente importante, porque en las democracias modernas el poder rara vez se ejerce desde un solo escritorio, se ejerce desde sistemas, desde procedimientos, desde protocolos, autorizaciones, desde base de datos, desde competencias distribuidas. Y mientras más distribuido está el poder, más difícil se vuelve saber quién responde cuando el sistema realmente falla. En este caso aparecen muchas instituciones: el Servicio de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones, la Contraloría, la Subsecretaría de la Niñez, los municipios, la Fiscalía, aerolíneas, agencias de viaje, cada uno con una parte de esta historia, cada uno con una función, cada uno con una responsabilidad distinta. Y entonces aparece la pregunta más incómoda cuando el poder está repartido entre tantas manos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias? Porque aquí no estamos hablando de contenedores, no estamos hablando de autos, no estamos hablando de mercancías, estamos hablando de niños. Y cuando se trata de niños, el estándar debe ser completamente distinto. No basta con decir que entraron legalmente, no basta con decir que había una dirección, no basta con decir que alguien los acompañaba o que después algunos aparecieron, porque el problema no es solamente si aparecen. El problema es que el sistema no podía responder de inmediato dónde estaban. Y ahí la discusión cambia de escala. Deja de ser migratoria, deja de ser administrativa, deja de ser partidista y se vuelve una discusión sobre el poder, sobre la capacidad real del poder para proteger a quien dice que protege. Porque todos los gobiernos prometen control y esa promesa es políticamente rentable. Prometer control da autoridad, da seguridad, sensación de mando, da la impresión de que alguien está mirando. Pero las crisis aparecen precisamente cuando la promesa de control se encuentra con la realidad. Y la realidad normalmente es más compleja que cualquier otro discurso. Por eso este caso incomoda tanto, porque rompe una imagen, la imagen de un Estado capaz de saber, capaz de seguir, capaz de verificar, capaz de ordenar, capaz de conectar una autorización migratoria con un domicilio real, con un adulto real, con una situación familiar real, con una protección real. Pero cuando esa cadena se rompe, el Estado deja de aparecer como una estructura de control y empieza a aparecer una estructura de papeles. Y aquí aparece algo todavía más profundo. La política chilena lleva años discutiendo migración desde el lenguaje del control. Más frontera, más fiscalización, más expulsiones, más orden, más registro, más seguridad. Pero este caso muestra que el control no empieza solamente en la frontera. El control empieza mucho antes, en la verificación, en los datos, en los protocolos, en la coordinación, en el seguimiento, en la capacidad de volver al territorio y comprobar que lo declarado sigue siendo cierto. Porque una frontera puede estar perfectamente vigilada, un aeropuerto tiene funcionarios, un sistema puede tener formularios, pero si después nadie sigue la ruta de un niño vulnerable, entonces el control era incompleto, era parcial, era administrativo, era en el fondo una ilusión. Y esa ilusión no es exclusiva de Chile. Los estados modernos están llenos de sistemas que prometen control total y luego descubren que la realidad circula por fuera. Migración, hablamos de delincuencia, hablamos de salud, hablamos incluso de educación, de vivienda, de listas de espera, de subsidios, hablamos de pensiones, programas sociales. Una y otra vez el poder construye categorías para ordenar el mundo: beneficiario, migrante regular, adulto responsable,
menor reunificado, domicilio informado, tutor, caso cerrado, pero las categorías no siempre alcanzan para contener esta realidad. Y cuando la realidad desborda la categoría, el poder queda obligado a hacer algo que particularmente le incomoda: reconocer que no sabía, reconocer que no vio, reconocer que no siguió, que no hubo un seguimiento, reconocer que el papel no bastaba. Por eso, Contraloría cumple un rol tan importante en esta historia, porque Contraloría no descubre una teoría, hace algo mucho más simple: va a terreno, golpea una puerta, pregunta por niños, y esa escena es tremendamente poderosa, porque desnuda la distancia entre el estado de escritorio y el estado real. En el escritorio hay direcciones, en la calle hay familias que ya no viven ahí, en el escritorio hay adultos responsables, en la calle hay vecinos que no conocen a nadie. En el escritorio hay una reunificación familiar, en la calle hay hacinamiento, pobreza, cambios de domicilio, vulnerabilidad, etc. Y ahí aparece la imagen central de este capítulo. Un funcionario toca una puerta, el sistema dice que ahí debe estar un niño, pero la puerta se abre y el niño no está. Esa escena vale más que cualquier otro discurso, porque ahí se rompe la ilusión de que todo el poder está y que el poder lo sabe todo, la ilusión de que el Estado ve todo y que nos protege, la ilusión de que una planilla es suficiente para proteger una vida. Y entonces aparece otra pregunta: ¿por qué el poder reacciona tantas veces después del escándalo? Porque las alertas no nacieron ayer. La Defensoría de la Niñez ya había solicitado información sobre protocolos y procedimientos. El exdirector de Migraciones, Luis Taller, dijo que el problema venía desde antes y que se había presentado antecedentes al Ministerio Público. Contraloría levantó observaciones, la prensa investigó, y solo cuando el tema explotó públicamente, el poder completo se activó. Reuniones de emergencia, comisiones, mesas de análisis, fiscalía, municipios, búsquedas por todos lados, policía de investigaciones, declaraciones a los medios. Y eso también dice algo, porque en Chile muchas veces el poder no se mueve por la gravedad del problema, se mueve por la visibilidad del problema. Mientras una falla permanece dentro de un edificio, puede esperar. Mientras está dentro de un informe, puede circular. Mientras está en alerta técnica, puede diluirse. Pero cuando aparece en la pantalla, cuando se vuelve un escándalo nacional, cuando la pregunta se vuelve pública, entonces el poder se acelera. Y esa es otra forma de entender cómo opera el poder. El poder no solo responde a la realidad, responde también a la presión, responde al costo político, responde al riesgo reputacional y responde al momento en que ya no puede seguir diciendo que no sabía. Y aquí aparece la parte más delicada del caso, porque la búsqueda ya empezó a arrojar resultados. La PDI informó que ubicó a 25 niños que figuraban dentro del grupo observado por Contraloría. La comuna de Estación Central reportó 7 menores ubicados y la comuna de Graneros informó de otros 2. En algunos casos estaban escolarizados, en algunos casos bajo cuidado de un adulto, en algunos casos en condición de pobreza o hacinamiento. Y eso obliga a ser responsables, porque si algunos niños aparecen, la historia no puede seguir contándose como si todos estuvieran desaparecidos, pero también hay que entender que no puede cerrarse como si nada de esto hubiera pasado. Porque el problema no desaparece cuando un niño aparece. El problema sigue siendo la pregunta previa: ¿por qué no sabíamos dónde estaban? ¿Por qué tuvo que aparecer Contraloría? ¿O por qué tuvo que aparecer la Policía de Investigaciones? ¿O por qué tuvo que aparecer el municipio? ¿Por qué tuvo que aparecer la prensa? ¿Por qué el sistema no lo sabía antes? Esa es la pregunta que sostiene este capítulo. Porque encontrar niños no borra la falla, la confirma que el Estado tuvo que salir a reconstruir una trazabilidad que no estaba clara. Y en materia de infancia eso es gravísimo. No necesariamente porque todos los casos sean delitos, eso lo va a investigar seguramente más adelante la Fiscalía, ni necesariamente porque todos los adultos hayan actuado de mala fe, eso también se va a acreditar seguramente, no necesariamente porque todos los niños estén en peligro, eso debe verificarse después caso a caso, pero sí porque el Estado no puede trabajar con incertidumbre cuando se trata de niños migrantes. La incertidumbre ya es una forma de riesgo y aquí hay que tener especial cuidado con otra cosa.
No convertir este caso en una excusa para criminalizar a la comunidad haitiana. Eso sería tremendamente irresponsable. Los niños haitianos no son el problema, las familias haitianas no son el problema, la migración haitiana tampoco es el problema. El problema es un sistema que debía proteger mejor precisamente porque se trataba de personas vulnerables. Haití atraviesa una crisis profunda, violencia, atraviesa pobreza, inseguridad, familias separadas, niños expuestos, y cuando un país como Chile recibe procesos de reunificación familiar desde un territorio en crisis, el estándar de protección debe ser más alto, no más bajo. Porque la reunificación familiar puede ser un derecho, puede ser una necesidad humana, puede ser una forma de reparar separaciones dolorosas, pero si no existe control suficiente, también puede convertirse en una puerta vulnerable, una puerta que otros pueden usar, una puerta donde los niños quedan en medio. Y cuando los niños quedan en medio, el Estado no puede mirar desde lejos. Tiene que saber, tiene que verificar, tiene que ser capaz de acompañar, tiene que coordinar, tiene que proteger a esos niños. Porque ahí se mide el poder real, no en el discurso, no en la frontera, no en la conferencia de prensa, no en la frase dura. El poder real se mide en la capacidad de llegar a una dirección y saber si un niño está bien. Ese es el punto, y quizás por eso este caso es tan incómodo, porque baja una discusión gigantesca a una pregunta mínima. ¿Está o no está? ¿Quién lo cuida? ¿Dónde vive? ¿Va al colegio? ¿Está con su familia? ¿Está protegido? ¿Está registrado en una red local? ¿Alguien lo volvió a ver después de que ingresó al país? Preguntas simples, pero cuando el Estado no puede responderlas de inmediato, la pregunta deja de ser simple y se vuelve estructural. Y entonces llegamos al corazón político de esto. La política moderna ha construido autoridades sobre la promesa del control, pero las sociedades actuales son cada vez más difíciles de controlar. Migraciones transnacionales, crisis humanitarias, redes de transporte, agencias privadas, documentos internacionales, familias separadas, sistemas digitales, instituciones que no se comunican, municipios con recursos limitados, estados que llegan tarde. Y en ese escenario el poder tiene dos opciones: reconocer sus límites y fortalecer sus capacidades, o seguir actuando como si el control existiera simplemente porque hay una norma que lo dice. Ese es el dilema. Porque muchas veces el poder prefiere la apariencia de control antes que admitir su fragilidad. Prefiere decir que hay protocolos, que hay registros, que aquí hay coordinación, que hay seguimiento, que hay institucionalidad detrás de todo esto. Pero una institución no se mide por los papeles que produce. Una institución se mide por lo que logra evitar. Y si no logra evitarlo, al menos por la velocidad y profundidad con que corrige. Por eso la pregunta final de este caso no es solamente cuántos niños faltan por ubicar. Esa pregunta es urgente, pero hay otra más profunda. ¿Cuántas otras áreas del Estado funcionan igual? ¿Cuántas veces creemos tener control porque existe un formulario o cuántas veces damos por protegida a una persona porque aparece en una base de datos? ¿Cuántas veces el poder confunde ordenar información con gobernar la realidad? Porque eso es lo que este caso deja al descubierto. La burocracia puede crear una sensación de seguridad, puede decirnos que todo está registrado, que todo tiene número, que todo tiene una categoría, ¿no? Que todo tiene responsable. Pero cuando esa burocracia no conversa con el territorio, deja de proteger y se vuelve una pantalla, se vuelve una ilusión. Y tal vez esa sea una de las grandes contradicciones del Estado chileno. Es un Estado que muchas veces exige demasiado papel a las personas, pero no siempre logra convertir ese papel en protección real. Exige certificados, exige direcciones, exige permisos, exige claves, exige formularios, exige también trámites. Pero cuando llega el momento de responder por los más vulnerables, descubre que la información estaba incompleta, desactualizada o simplemente no servía para llegar a la realidad. Y entonces volvemos al inicio. Durante años la política prometió control, pero este caso muestra algo que incomoda. El control no se declara, se demuestra y se demuestra en los detalles, en una dirección correcta, en una visita oportuna, en un protocolo claro,
en una institución que avisa a otra, en un municipio que recibe información a tiempo, en una policía que sabe qué debe revisar, en una niñez que no queda atrapada entre competencias administrativas. Porque cuando se trata de niños, el Estado no puede operar como una cadena de derivaciones, no puede decir que le corresponde a otro, no puede esperar a que el escándalo lo obligue a mirar, no puede proteger solo cuando la prensa pregunta, no puede reaccionar solo cuando Contraloría golpea una puerta. Y esa es la verdadera anatomía del poder en este caso. No un Estado ausente, sino un Estado fragmentado, un Estado que registra, pero no siempre sigue, que autoriza, pero que no siempre verifica, que promete control, pero a veces solo administra documentos. Y cuando eso ocurre, la protección se vuelve frágil, porque al final el poder no fracasa solamente cuando no sabe, fracasa cuando cree que saber en el papel es lo mismo que proteger en la realidad. Y quizás esa sea la señal más inquietante de este caso, que durante demasiado tiempo el Estado pudo mirar permisos, domicilios, vuelos, adultos responsables y bases de datos, y creer que todo estaba bajo control, hasta que alguien golpeó una puerta y el niño no estaba. Suscríbete, comenta y comparte. Esto fue Anatomía del Poder.